Europa era de otra manera. Y empecé a pensar, porque mi facultad viene de pensar qué es España. Y de repente me acordaba de un tipo que para mí es un sinvergüenza, que es Manuel Fraga Iribarne. ¿Por qué es un sinvergüenza? ¿Y por qué digo esto cuando lo único que voy a ganar en algunos casos es enemistad? Pues miren, porque es un tipo que fue ministro en el gobierno de una dictadura y firmó sentencias de muerte. En juicios amañados. Bajo una dictadura, este señor dio su visto bueno a asesinatos. Porque Fraga fue el que manipuló los diarios de Enrique Ruano para presentar su asesinato por la policía, que lo tiró de una ventana por ser un estudiante de Derecho que repartía unos folletos pidiendo democracia. Manipuló los diarios para que apareciera, y así lo publicó el diario ABC, como que había sido un suicidio. Fraga es el que a las mujeres de los mineros les rapó el pelo para protestar contra los maridos que estaban haciendo huelga. Fraga fue el tipo que decía que la calle es mía mientras que caían 5 trabajadores en Vitoria, a los que murieron después por las heridas. Un tipo que nunca se arrepintió, nunca, de la dictadura. Un tipo que nunca en el resto de Europa podía haber sido político, nunca. Porque España era el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifranquista o antifascista. Y resulta que ese tipo, no solamente, un tipo que nunca podía haber hecho política en Europa, aquí va y nos escribe nuestra Constitución, para escarnio nuestro. Y yo le daba vueltas en Alemania. Y Fraga era el que había dicho, Spain is different. España es diferente, para vender los paradores, para que vinieran aquí los turistas a mirarnos como bichos raros. Y yo lo entendí cuando un día me entra en Alemania un ataque de hispanitis y necesitaba escuchar a Carlos Cano. Y me voy al gran centro comercial de música de los primeros de Europa y llego a la puerta y digo, por favor, música española, dice, sí, segunda planta, departamento de música étnica. Nazis cabrones. Y de repente dije, claro, nos ven como étnicos, porque estamos dando esta imagen. Es que cuando ayer el Parlamento de mi país, el Parlamento de nuestro país, le pega una patada a la jurisdicción internacional, nos está convirtiendo otra vez en esa España diferente. Nos estamos convirtiendo otra vez en esa España de los santos inocentes, que es muy exótica. Y vienen desde fuera a explicarnos, los hispanistas, a contarnos cómo somos. Y como somos curiosos, como somos raritos, dicen que simpáticos estos españoles preindustrializados. Pero también era mentira, fíjense ustedes, que España fuera igual, como vino a decir el Partido Socialista a partir del año 82, que España era igual al resto de Europa. No, yo veía en mi propia vida que no. Al final entendí que España era diferente, porque no es que no tuviéramos lo malo de Europa, que lo teníamos. Ellos tenían a Berlusconi, por ejemplo, en Italia. Claro, con el Vaticano y la mafia. Nosotros con la Iglesia Católica y los caciques locales. ¿Cómo nos parecemos en eso a Italia? Pero fíjense ustedes, ellos tenían una cosa que nosotros no teníamos. Y me di cuenta allí, que era el antifascismo. Y me di cuenta, fíjense ustedes, que en la Constitución francesa del 46, en la italiana del 48, en la alemana del 49, lo mejor de esas constituciones, que después nosotros lo vamos a copiar en el 78, lo mejor lo habían puesto los antifascistas. Stefan Hesse, toda esa gente que había luchado contra los nazis, contra los fascistas, contra el autoritarismo. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que de repente era el Día Nacional en Alemania y allí invitaban a los de la Resistencia e invitaban a españoles, y yo no entendía, pero ¿cómo invitar a estos españoles que en España son vulgares delincuentes? Y allí los invitaban, los condecoraban, y en cualquier pueblo de Europa hay una placa para las brigadas internacionales o para la gente de la Resistencia. Y el 15M en Madrid se cuelga una bandera republicana y dicen, quítala que nos divide. Y era verdad que nos dividía. Era verdad que nos dividía. Por esos chavales que decían, indignados con Stefan Hesse, porque era de la Resistencia, no sabían que el primer blindado que entra a liberar París en el año 44 es el blindado Guadalajara, lleno de republicanos españoles. Hace unos meses me contaba un abuelito que ha muerto, me contaba que estaban en León y cuando la sublevación de Asturias del 34 les obligan a meter bombas en un avión. Ellos dicen que no van a meter bombas para bombardear a la gente. Y hay un sargento, un capitán que les dice, haced lo que os fusilan. Vamos a cargar el avión y tiramos las bombas en el monte.
Este primo era un primo de Franco. Los dos tipos eran dos soldados. Lo hacen, les pillan y cuando regresan los detienen, los juzgan, los encarcelan. Al primo lo llevan a una prisión al sur y a los dos soldados los llevan a Jaca. Cuando empieza la guerra civil, el día antes, el 17 de julio, fusilan al primo de Franco. No necesitaban familiares decentes con ese apellido. Y a los dos soldaditos los liberan. Y contaba el abuelo emocionado que cuando volvían desde Jaca a León, en el tren, paraban en todas las estaciones y salía la gente a darles las gracias y a aplaudirles por habérselo jugado todo para no bombardear a ese pueblo valiente que se había levantado en octubre del 34. Yo quiero conocer esa historia de mi país. Yo quiero conocer a toda esa gente que se la jugó y que anticipa mi rabia, pero resulta que me la han negado. Y resulta que en España el antifascismo es una tribu urbana. Y en el resto de Europa el antifascismo es lo que organiza la democracia de esos países. Y es lo que hace que la democracia en esos países sea mucho más sólida que la nuestra. Donde no se le va a ocurrir a ningún ministro descerebrado como Gallardón decir, no pienso abdicar. ¿En qué estaría pensando ese señor? Parecía hace unos días, yo no pienso abdicar. Y es la mentalidad de gente que sigue pensando con mentalidad de que ganaron una guerra. Nos han dicho durante mucho tiempo, durante 40 años, como dice mi amigo Emilio Silva, nos han dicho, hijo, tú no te signifiques. Y a fuerza de decirnos, hijo, tú no te signifiques, nos hemos vuelto insignificantes. Por eso puede decir mi amigo David Fernández, dice en sede parlamentaria a un gángster como Rato, eres el responsable de las preferentes. Has robado el dinero a muchos abuelos y le enseña una zapatilla y lo llama gángster y al día siguiente parece que se hundía el mundo y no ha sabido respetar la dignidad parlamentaria y las malas formas de estos niñatos, esta gente que no conoce la dignidad de la figura política. Y de repente todos contra David Fernández por llamar gángster a un gángster donde se tiene que expresar el pueblo, que es en el Parlamento. Ah, y cuando la hija del otro gángster que es Fabra, dijo en sede parlamentaria a 6 millones de parados que se jodan, ¿qué dijeron todos esos? ¿Dijeron algo? No, ahora hay que sacar las cosas de contexto, realmente no quería decir eso. Y Rafael Hernando, el portavoz adjunto del PP, dijo que los que están buscando a sus padres todavía en fosas comunes hay 120.000 asesinados, se mueven solamente por las subvenciones. Ay, si alguno de nosotros nos atreviéramos a decir en televisión que los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo solamente se mueven por las subvenciones. Etcétera, etcétera. A fuerza de decir que no nos significamos, nos han querido convertir en insignificantes. De alguna manera, ya les digo, nos han querido insistir mucho, ¿no?, en que no nos hiciéramos notar. Somos pesimistas esperanzados. Pesimistas porque el sentido común generalizado es neoliberal. Porque el sentido común de nuestros países es individualista y no comunitario y es competitivo y no cooperativo. Somos pesimistas porque el capitalismo en crisis históricamente se ha caído sobre las espaldas de la gente trabajadora, de la gente humilde. Somos pesimistas porque tiene los medios de comunicación. No ha salido en ningún medio todavía escrito Podemos. En ningún medio escrito todavía no ha salido Podemos. Tiene los medios de comunicación, tiene las televisiones, las radios, tienen los bancos, tienen las familias históricas, tienen los notarios, tienen la diplomacia. Pero somos esperanzados, fíjense ustedes, por una serie de razones que ustedes también tienen que compartir. En primer lugar, porque la palabra decencia y la palabra dignidad tienen la misma raíz, que es DEC. DEC es eso que nos pertenece a cada uno de nosotros, que está dentro, que no se negocia y que forma parte del diálogo de nosotros con nosotros mismos. Y que ni siquiera en un campo de concentración te lo pueden quitar. George Orwell, el autor de 1984, cuando hace su primer trabajo periodístico y se va a la zona minera de Gales y se encuentra a esa gente pobre y dice, ¿qué dignidad tiene esta gente? Y él que iba como un tipo rico, de familia de clase alta,
Y de repente iba allí con miedo y se encuentra que esa gente estaba llena de algo que él no tenía, que era la decencia, la dignidad, ese diálogo con uno mismo. Fíjense ustedes, la dignidad y la decencia no nos la puede quitar ni todos los Rajoys del mundo, ni todos los que pacten la reforma de la Constitución y entreguen el bienestar de nuestro país a los bancos extranjeros. Es una cosa que es nuestra, que está en cada uno de nosotros. Nadie nos la puede quitar. ¿Y saben por qué les digo esto? Les digo esto porque si damos la dignidad por entregada, les estamos regalando una batalla que no han dado. Y por tanto, incluso en la peor de las circunstancias, la dignidad es ese diálogo con nosotros mismos. No entreguemos eso. Y fíjense ustedes, cuando uno tiene ese diálogo con la dignidad, entiende ese poema de Pessoa. Y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viendo la luz de la luna batir la hierba? Si todo es un estercolero, ¿por qué miro con la luna tan hermosa que hay esta noche y vemos que la hierba se mueve y refleja la luna y dices, hay belleza, hay esperanza? Aquello que decía Gramsci, frente al pesimismo de la inteligencia, opongamos el optimismo de la voluntad. Somos esperanzados junto a ese pesimismo también porque vamos ganando batallas. Aquí se ha ganado una batalla. En Gamonal han ganado una super batalla. En la sanidad madrileña hemos ganado una batalla. Estudiantes han ganado batallas. Vamos ganando batallas. Hay mucha gente protestando. Hay mucho vapor en el ambiente. Todavía no hemos sido capaces de construir la caldera donde ese vapor se haga fuerza y pueda mover las turbinas. Fíjense ustedes. Somos pesimistas esperanzados porque esto lo tienen cogido solamente con las pinzas de nuestro convencimiento. Somos el país con el menor índice de delitos y somos el país con mayor población carcelaria de Europa. Y encima van y nos hacen una ley de seguridad ciudadana para seguir encarcelándonos. ¿Saben por qué? Porque ellos nos tienen más miedo a nosotros de lo que nosotros somos capaces de pensar que podemos asustar. Mi amigo Gordillo resulta que expropia 4 carritos con lentejas, azúcar y aceite. 4 carritos, y parece que tenía que venir Batman a salvar la civilización occidental. 4 jodidos carritos. ¿Saben por qué? Porque están asustados, porque saben que en cualquier momento se quiebra el hielo y la fractura nos va a llevar, no sabemos a dónde. Y esto nos lleva, y de verdad que ya con esto termino, y dejo para las preguntas. Esto nos lleva a que se han roto todos los consensos que en nuestro país durante tanto tiempo nos han valido para convivir. Todos los consensos nacidos del fin del franquismo ya no valen. Ese consenso franquista de haga usted como yo y no se meta en política. Tan franquista. Se ha roto. Aquí de repente sale una plataforma que resulta que hace política y desoye esos consejos franquistas. El consenso de la transición de que tenemos que estar todos desencantados. No, estate desencantado, emborráchate, ponte hasta las narices de cualquier cosa, vete al fútbol, haz cualquier cosa para distraerte, entretenimiento, o vete a una serie de estas, que ya no se acaban nunca las series, porque ya no te quieren contar nada las series, quieren tenerte entretenido. No te quieren contar un mensaje, sino estate entretenido. De ver esas series absurdas, 20 temporadas. No me hace falta. No. Fíjense ustedes, se ha roto ese consenso, ya digo, de que estamos desencantados. Se ha roto el consenso también de la transición que decía, deja a los políticos que hagan la política. Hemos entendido que no podemos seguir delegando la política. Se ha roto el consenso sobre la monarquía. Ya sabemos que el rey, al mismo tiempo que nos decía que le dolía mucho el paro juvenil, estaba matando a la madre de Dumbo por Botswana. Se ha roto el consenso sobre los jueces. Sabemos que muchos jueces están partidizados, no politizados, partidizados. Y cuando hay jueces honestos, no se emocionan, sea el juez Pedral, sea el juez Castro, jueces que nos emocionan, porque de repente están siendo jueces, no venales. Se han roto los consensos y eso deja casi todos los escenarios abiertos. Se ha roto el consenso del bipartidismo. Nos dijeron, no están ustedes maduros para tocar la Constitución. Y van los sinvergüenzas y con agosticidad y alevosía van y cambian la Constitución porque lo mandan los mercados. Oiga, pero ¿quién le vota a usted, yo o los mercados? Y el sinvergüenza de Rajoy va y dice políticamente, sinvergüenza político, de momento, sinvergüenza político, va y dice, sé que he incumplido.
el programa electoral, pero lo tenía que hacer porque me lo mandan mis mercados. Pero ¿cómo que te lo mandan tus mercados? O sea, si tuvieras decencia política y vas a incumplir el programa electoral, dimites y convocas elecciones. Ah, no. Porque esto ya lo dijo Papandreou, ¿se acuerdan? De Grecia. Dijo, vamos a hacer un referéndum para ver si asumimos los mandatos de la Troika. Y dijeron, no. Aquí se elige entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, nada más. Y Goldman Sachs les puso al presidente del Banco Central, a Papademos, o a Monti, al tipo que había asesorado a Goldman Sachs para la salida griega. Es decir, todo es un supermontaje donde los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. La conclusión de todo esto, fíjense ustedes, es que si es verdad que todo está cogido con las pinzas de nuestro pensamiento, necesitamos, y por eso un curso urgente de política para gente decente. Un curso porque soy profesor y si fuera músico pues habría hecho una cancioncilla. Urgente porque justo ahora se está rompiendo nuestro contrato social. Ahora se está rompiendo nuestro contrato social. De política porque la política es autoayuda colectiva. Es decir, entendamos que la única autoayuda eficaz es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Como repite mi amigo Pablo, democracia viene de demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. La democracia es el poder del pueblo. Sí. Y para gente decente, porque estoy convencido de que somos el 90%, y que lo único que necesitamos, fíjense ustedes, y esa es mi experiencia, lo único que necesitamos es desaprender muchas cosas para reaprender que realmente sí se puede cambiar las cosas. Desaprender todo lo que nos han dicho que nos paralizaba y reaprender deliberadamente, discutiendo entre nosotros, reaprender la nueva realidad. Y por eso siempre termino con dos historias. Una hace honor a nuestro colibrí. Uno puede decir, ¿cuánta tarea, Juan Carlos? Desaprender, ser críticos, que se enfaren con nosotros, luchar contra el bipartidismo, contra la Constitución. ¿Cuánta tarea? Yo siempre recuerdo a Betiño, porque hemos aprendido muchas cosas del sur. Muchas cosas del sur. Y Betiño decía que el bosque arde, todos los animales huyen despavoridos, el león, el elefante, el hipopótamo, el rinoceronte, y de pronto el pequeño colibrí se para, va al río, toma una gota de agua con su pico, va hacia las llamas, y los demás animales, todos son del PSOE, del PP, del PIDE, había un hipopótamo de cascos. Todos los animales se encaran al colibrí y le dicen, ¿que a dónde vas, loco? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí dice, yo voy a hacer mi parte. Y ahí tenemos ya una primera enseñanza. No se carguen ustedes la responsabilidad de todo lo que les he contado, pero hagan su parte. Y la segunda historia que me gusta contar y que creo que es lo que explicó que naciera Podemos, es una historia de Antoine de Saint-Exupéry, que decía que si tú quieres construir un barco, no empieces reclutando tripulación, cortando tablas, clavando clavos, trenzando velas. Si quieres construir un barco, comienza creando en la gente anhelo de mar. Ojalá Podemos y yo esta noche les haya creado un poquitito de anhelo de mar. Gracias. Vamos a dar unos minutos para que quien quiera intervenir, hacerle preguntas a Juan Carlos y demás. ¿Tenemos prisa? Pues yo creo que un poco, pero que además después de las preguntas queremos hacer un anuncio final que es muy importante. Entonces vamos a hacer, no sé, 5 minutos para unas pocas preguntas. Luego, como nos vamos a ver todos los que vamos a cenar por ahí, pues seguimos tertuliando y demás. Entonces ahora vamos a hacerlo un poco más breve, si no os importa, porque si no nos van a echar. Así que, no sé, ¿quién quiere intervenir, hacer alguna pregunta ahora? A ver. ¿Os pasáis el micro entre vosotros? A ver, ¿alguien quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta? ¿Algún comentario?
que es muy difícil ahora dar alguna versión porque has tocado todos los temas. Pero bueno, quizás por usar un poco la palabra. Yo pienso que Podemos lo que trata es, y tú lo has explicado, de cambiar el sistema democrático. Cuando se dice la palabra democracia, yo considero que hay dos democracias. Aquí nos dicen la democracia, cuando verdaderamente hay dos tipos de democracia. Y la que tenemos, la representativa, es la que estamos haciendo, y luego está la participativa. Yo creo que la verdadera democracia es la participativa porque es la que consulta con el pueblo cuando se tratan de leyes que significan una parte importante de la vida del ciudadano. Yo creo que esto también viene ya de la transición. O sea, la transición para mí, yo siempre he mantenido que ha sido un fraude, que ha sido una mentira, porque fue un apaño para quedar intactos los poderes del franquismo con las familias franquistas, con los poderes económicos. Fue un apaño de respetar todo lo antiguo, dándole un barniz democrático, pero que en definitiva el poder seguía estando en las familias de los que estaban. Es necesario que el ciudadano, la persona, se dé cuenta de que no se puede seguir con esta política y con este sistema y que tiene que intervenir. O sea, no podemos estar siempre confiando en el resto. Yo creo que lo que necesita este país ahora es una regeneración a todos los niveles y sobre todo una regeneración política. Yo hace ya tiempo que estaba pensando en que tenían que salir, por desgracia, a la mayoría de los intelectuales en este país siempre han estado más bien arrimados al poder que frente al poder. Y entonces, yo creo que necesita salir gente que dé un aire nuevo, que proponga cosas nuevas, y yo creo que Podemos está en la vía de eso. Gracias. Ya termino. De toda esta crisis que hay aquí, yo creo que podemos aprender muchísimo de los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos en las décadas de los 70, de los 80, fue esto. Surgieron las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pero ellos han sabido, al cabo de las décadas, dar una solución y tener gobiernos progresistas y quitarse todo el peso y toda la opresión que eran los poderes financieros europeos y mundiales. Y mientras que esto no ocurra aquí, y eso solamente puede ocurrir cuando sea una alternativa política de un frente popular. Nada más. ¿Alguna cuestión más? Os pedimos que por favor sean las intervenciones cortas porque tenemos muy poco tiempo y queremos hacer un anuncio final que es muy importante. Entonces, más que nada por eso, si tuviéramos más tiempo, además, la Casa de Cultura, por desgracia, la gestiona el PSOE local, que a nosotros mucho cariño no nos tiene. El anuncio final que tiene que ver. Venga, cobardes. Ya te lo diré cuando acabe. Por ahí atrás, Iván. Mientras que llega el micrófono, el otro Y día, María Esther. Iván primero y luego María Esther. me mandaron un tuit donde decían, hablando de intelectuales comprometidos, decían, manda narices que usted se apellide Monedero y el alcalde de Burgos, el de Mamoral, se apellide La Calle. Yo quería hacerte una pregunta que no se expresa. A ver, el término democracia, que cada vez está más en cuestión, porque lo que se entiende a nivel general como democracia es lo que tenemos aquí, lo que hay en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, y bueno, nosotros hablamos de democracia y yo creo que deberíamos estar pensando en otra cosa y no en lo que aquí tenemos.
El término de izquierdas, muchos somos completamente de izquierdas, y sin embargo es un término también totalmente devaluado cuando se nos separan partidos como por ejemplo el Partido Socialista Obrero Español, que para mucha gente es la izquierda, cuando muchos ya sabemos perfectamente que no es. Y otro término del que la gente, digamos, tiene un poco de miedo de tratar es el tema de la violencia. Porque cuando se habla de violencia, se habla de lo que había en la Monal, que violencia era quemar 2 contenedores, y sin embargo lo que los mercados, lo que los gobiernos de turno están haciendo contra el pueblo, eso no se entiende por violencia. Entonces un poquitín esos 3 términos que me podías aclarar un poquito. Gracias, Iván. Esther. Hola, buenas tardes. Lo primero, Juan Carlos, encantada de haberte escuchado. Creo que es un buen momento para decir eso de que si no hacemos nosotros la política, nos la van a hacer. Y es momento de escuchar, claro, en mi caso es estupendo escuchar a gente que piensa como yo. El problema que yo te pregunto es cómo podemos canalizar todo esto para que de verdad la gente deje de ser individualista. De alguna forma salgan a la calle, se dignifique la política otra vez. Nosotros que estuvimos y nos ilusionamos con la política en los años, hace 30 años, cuando teníamos 20 años, nos encontramos que trasladar esto a nuestros hijos es complicado, después de lo que se está viviendo. Gente como tú, es importante que se escuche, pero tenemos que canalizar esto. ¿De qué forma? ¿Alguna intervención más? Adelante. Sí. Lo primero, yo soy muy pesimista también, muy pesimista. Esperanzado. Esperanzado. Optimista trágico. Soy también un poco pesimista esperanzado. Entonces coincide, y eso no es una anécdota, después de otra pregunta, coincide que los hermanos Castro se pidieron Castro Cruz, Fidel Castro Cruz y Raúl Castro Cruz. O sea que yo creo en la justicia poética. Los jueces que llevan los 2 casos de España, la Gürtel y la S, es Castro Cruz. Eso es la justicia poética. Y por ello, explicaste bien, o sea, hiciste un análisis acojonante y perfecto de lo que ocurre. Pero bueno, ya te lo dijo esa moza. ¿Qué cojones hacemos? Muchas gracias. Por ahí atrás. No nos vamos, Por ahí atrás. Yo creo que una intervención más, o sea, esta y una más si alguien quiere hablar y ya. No, hablad. Sí, lo que tiene que ser corta mi respuesta. Eso, también. Gracias. Bueno, primero felicitarte por la intervención, a mí también me gustó mucho y creo que a la gente en general también. Pero te quería hacer una pregunta sobre la idea que tienes tú con la cuestión de la Unión Europea. Y a la hora de, bueno, nos vamos a poner a hacer los círculos de Podemos programa y vamos a empezar a plantear cosas. Y yo una duda que te quiero plantear, así como tal. La Unión Europea, bueno, tenemos ahí el último tratado, que es el Tratado de Lisboa, donde sí que hay una carta de derechos y libertades de los ciudadanos europeos, que bueno, está ahí abajo, pero no se cumple evidentemente, y apartada. Tenemos que cuestionarnos esta Unión Europea, evidentemente sí, pero sería una buena medida en el programa de Podemos, es decir, queremos salir de la Unión Europea, queremos salir del euro. ¿Alguna más? Bueno, pues entonces yo creo que es momento de contestar. Yo te voy a proponer una cosa, por igual yo lo tienes pensado, pero creo que deberías contar muy brevemente lo que de verdad significa Podemos, porque me parece que, aunque pueda haber gente que esté informada sobre la iniciativa, igual no todo el mundo lo está. Entonces, no corto, pero más o menos, o sea, con 4 palabras. ¿Sí puedes? 8. Es la pena. No, vamos a ver. Podemos es
es la necesidad de mover ficha, es una piedra en el estanque, es un grito ante los resignados. Podemos nace, fíjense ustedes, por tres razones. Nacen porque de repente hemos visto una ventana de oportunidad que son las elecciones europeas, donde, como digo en todos sitios, si alguien me dice los tres primeros miembros de la lista a las que votaron en las últimas elecciones europeas, les invito a cenar donde quieran, ¿no? ¿Son importantes las elecciones europeas? Hombre, sí, pero sin exagerar. Es una ventana de oportunidad porque en unas elecciones locales fragmentarnos, o el riesgo de fragmentarnos, generaría que se puede dar a gente muy enemiga del pueblo la posibilidad de gobernarnos, y eso sería frívolo. Igual ocurriría en unas elecciones generales. En unas europeas, no. Unas europeas son una ventana de oportunidad porque ¿qué divides? Realmente. En cambio, nuestra lectura es que nos permite sumarnos, nos permite saber cuántos somos los que realmente queremos hacer las cosas de otra manera y queremos no solamente plantear Europa como el espacio, sino que queremos plantear España como el espacio de soberanía que ayude a reinventar Europa. Si alguien piensa que las elecciones europeas son la solución para nada, está muy equivocado. Si alguien piensa que nosotros queremos ni por asomo que los problemas que tiene España la vamos a solventar sacando, aunque fueran el 100% de los eurodiputados españoles, está muy equivocado. Lo que nos interesa es realmente ver cuánta soberanía podemos reconstruir en nuestro país para realmente tener una voz en Europa. Había tres elementos que tenían que pasar y vimos que no pasaban. Primero, estábamos hasta las narices, hicimos tres preguntas, lo contaba hace un par de días en el Cine Palafox. Nos hicimos tres preguntas. La primera es, ¿por qué demonios con la que está cayendo en este país, con la crisis más grande, que está condenando a millones de personas a algo peor que la tristeza, por qué seguimos estando dominados por el Frente Judaico de Liberación, el Frente de Liberación Judaica y el Frente por una Judea Libre, ¿no? Es decir, ¿por qué ninguna de las fuerzas políticas está haciendo todo lo que le corresponde para terminar con esta fracción que hay entre todas las fuerzas democráticas radicales? Segunda pregunta que nos hicimos, ¿cómo es posible que haya fuerzas políticas que estén contentas con el 10 o el 12% de los votos? ¿Cómo es posible que nadie esté solamente esperando a que le caigan las migajas de la quiebra del bipartidismo de los dos partidos que firmaron el artículo 135 en su reforma constitucional y que la quiebra de esos dos partidos simplemente te permite a ti que te caigan algunas migajas simplemente por estarte callado? ¿Es que acaso con el 10%, que luego va a ser siempre menos cuando llegue el día de las elecciones, con el 15% vamos a cambiar las cosas? ¿Con qué programa alternativo? ¿Con qué planteamiento realmente de ganador sales tú a estas elecciones a replantear las cosas? Y tercera pregunta no respondida es, ¿cómo es posible que el movimiento que ha emocionado a España y al mundo, que fue el 15M, cómo es posible que no encuentre ninguna vía de canalización política para convertir esa indignación en decretos, leyes o en proyectos de ley? Esos tres elementos nos dijeron, pues si nadie mueve ficha, nosotros tenemos que mover ficha en esas tres direcciones. Fomentando la unidad de las fuerzas críticas, convocando a toda la ciudadanía y saliendo con mentalidad de ganador, entendiendo que no necesitamos un trozo de la tarta, sino que queremos la tarta entera y que quien venga con mentalidad de perdedor, allá se quede con su tristeza. Y entonces entendimos que necesitábamos plantear una metodología y dijimos, vamos a ver, aquí hay que decirle a la gente que venga a participar. Que aquí no se trata que digan, venme a apoyarme, que te voy a dar lo que ya no te da ni el PSOE ni el PP, eso no vale para nada. Hay que decir a la gente, ven a apoyarme, pero sobre todo al día siguiente, porque el pollo que le tengo que montar a la troika es de tal magnitud que solamente voy a poder enfrentarlo contigo en la calle junto con otros cuantos millones en la calle. Por tanto, quien pretenda que las autoridades electorales es que no ha entendido nada. Yo sería un vendedor de alfombras si viniese a decir, votadnos, que es que somos estupendos, somos los mejores. No somos muy diferentes de cualquiera de ustedes. Lo que estamos convocándoles es a que ustedes, nosotros, todos, porque somos todos los mismos,
Entendamos que no se trata de encontrar nuevos liderazgos. No se trata de que permanezcan las peanas y cambiar las estatuas. No se trata de eso. Porque lo hemos aprendido en América Latina. ¿Cómo demonios le puede decir Chávez a Tony Blair cuando Blair le dice: presidentes, le quiero dar las gracias porque en nombre del Plan Puebla Panamá y de la seguridad de la región, usted permita que la Fuerza Aérea norteamericana sobrevuele territorio venezolano? Es algo muy importante para la región, le quiero dar las gracias en nombre del pueblo norteamericano. Tranquilo, Bill. Y le toca así. Y el otro así como inquieto. Tranquilo, Bill. Porque quiero darte yo también las gracias que en nombre del Plan Puebla-Panamá y de la seguridad de la región permitas que la Fuerza Aérea venezolana sobrevuele el territorio norteamericano y en nombre del pueblo venezolano te doy las gracias. Y el otro miraba como diciendo: ¿me habrán traducido bien? ¿O me estará traduciendo mal este? ¿No? Dice: no, pero nosotros sí, entonces no va a poder ser. ¿Cómo tú le puedes plantar cara al presidente de los Estados Unidos? Porque tenías mucho pueblo detrás. Porque después el presidente Chávez hacía un gesto y tenía a millones en la calle diciendo: presidente, vamos contigo. Si alguien piensa que van a comparar unos cuantos diputados para cambiar las cosas, está muy equivocado. La pelea es aquí. Por eso insisto, planteamos una metodología, todos a primarias abiertas. Echarle coraje. Salid de vuestra mediocridad burocrática de los partidos. Si será burócrata y mediocre el funcionamiento de los partidos, que no elija a los mejores. Coño, que los conozco, yo he militado toda mi vida, yo veo compañeras que hemos militado toda la vida, yo en Izquierda Unida desde que nació. ¿Y qué ocurre? Que con los mecanismos internos elige a los mejores. ¿Me va a decir alguien que los líderes ahora mismo de Izquierda Unida son los mejores para enamorar a la ciudadanía, siendo hermosísimas personas a las cuales respeto muchísimo? O sea, que Cayo, al cual respeto muchísimo y es un hombre honrado y capaz, o Centella, al cual respeto mucho y es un hombre cabal y capaz, ¿pueden enamorar a este país? No. En cambio, eso que lo sabe todo el mundo, incluidos ellos lo saben, son capaces de romper con esa mediocridad de las burocracias para poner al frente a gente que sea capaz de emocionarlos. Es que nosotros, antes de salir a tirar esta piedra en el estanque, hablamos con Ada Colau y hablamos con Alberto Garzón, que dijimos: sed vosotros, coño. Sed vosotros. No quisieron. Por tanto, Podemos, ya digo, es una metodología que emplazaba a todas las fuerzas políticas a unificarse. Las fuerzas políticas que asuman un compromiso radical con la Declaración de los Derechos Humanos. Radical, ¿no? Como dice nuestro amigo Julián Guita, ¿no? Entonces, ya digo, una declaración radical contra la troika y contra las políticas austericidas y de defensa de los derechos humanos que nos permita unificarnos. Dos, que convoque a la gente. De nada serviría una sopa de siglas donde los dirigentes de diferentes partidos se reúnen y digan: ya nos hemos unificado, nos hemos repartido los cuentos en la lista y venga, votadnos. No vale para un carajo eso. No vale para nada. Y eso es una de las ventajas que tenemos en Podemos, que no tenemos que vender ninguna alfombra. Que lo sabemos cómo funciona y sabemos que no sirve de nada la discusión de las listas, que no va de eso, que lo que va es de enamorar a la gente para que esté dispuesto a hacer aquello que decía Oscar Wilde, que era una jodienda, que es que claro, que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Pues ya lo sabemos, y nos va a quitar más. Es decir, que si realmente queremos cambiar esto, tenemos que entender que participar es trabajar de más y tenemos que echarle un poquito de ganas, coño, porque si lo delegamos no vamos a ningún lado. Y en tercer lugar, yo quiero mentalidad de ganador, como dice Pablo. Yo no salgo ahí a empatar, o yo no salgo ahí a quedar en segundo de una manera digna. No quiero, yo salgo a ganar si somos el 90%. Pero si discutimos con ellos en televisión y no nos los comemos, si intentamos debatir con ellos en la universidad y no quieren, si escribimos libros que le interesan más a la gente que los libros que escriben ellos y tienen que decir que los venden y es mentira. Es decir, si somos el 90%, queremos resultados a la altura del 90%. Eso es Podemos. Sencillito. Por azares de la vida he venido en el tren con Alberto Garzón, ¿no? Compañero que está de interventor, me dice: está ahí Alberto. Y entonces iba a saludarle. No me he quedado hablando con él porque tenía que corregir exámenes en el tren, que tampoco he corregido muchos, pero lo he intentado. Entonces, claro, el otro día en la presentación del cine en Palafox, claro, yo dije, Podemos somos una fábrica de amor, ¿no? Entonces, te estaba contando esto, entonces la gente empezó a reírse y a aplaudir, no me dejaron terminar la frase, ¿no? Luego tuve que decir, claro, mire, si seremos una fábrica de amor, en Podemos, que hemos conseguido que hoy quieran en Izquierda Unida
Alberto Garzón muchísimo más que hace un mes. O sea, vamos sembrando amor por todos sitios. Bueno, fíjense ustedes que Izquierda Unida tiene que hacer su tarea, ¿no? Y muchas tiene por delante. Claro, ¿no? Ya han dicho que de momento no quieren hablar, vamos a hablar con otras fuerzas políticas, se abre a partir del día 9 una discusión con otras fuerzas políticas, y Izquierda Unida ya ha dicho que no, pues bueno, pues vamos a ir a las europeas y vamos a ver, y a partir de ahí veremos qué ocurre. ¿Saben qué pasa? Que yo sé que una parte de la gente con la cual, es que son nuestros amigos. O sea, hay gente que dice que esto cree que va contra Izquierda Unida, pero ¿qué dices? Si todos nuestros amigos están ahí, o una parte importante de nuestros amigos están ahí, ¿cómo va a ser esto contra Izquierda Unida? No es ni siquiera contra el PSOE, que mira que tenemos problemas no con los militantes, ni tampoco con los votantes del PSOE, tenemos problemas con esa dirigencia que tienen infame. Tenemos problemas con Felipe González, que es el asesor del tipo más rico del mundo. Un mexicano, Carlos Slim, pero ¿cómo puede ser tan sinvergüenza de dar consejos a un partido que se dice socialista siendo el asesor del tipo más rico del mundo? A la vez a tu casa, colega. O resulta que un tipo como Zapatero, que lo nombra a este país tapándose la nariz, lo nombra presidente por el no a la guerra, y hace un mes le pide a Tony Blair, uno de los 3 delatadores, que le presente su libro. Eres un imbécil, eres un sinvergüenza. Estás insultando a la memoria de la gente que estuvo durante tanto tiempo en la calle luchando para frenar esa guerra. Y te hizo presidente esa gente. Y resulta que tú ahora le dices a Tony Blair, el que justificó con Aznar y con Bush esa guerra, le dices que te presente tu memoria. Eres un imbécil, Zapatero. Eres un imbécil. Y fíjense que no tiene nada que ver ni con los militantes ni con los votantes. Rubalcaba. O sea, Rubalcaba, el tipo que fue el que cambió la Constitución, el artículo 135. Eso es cuando el otro día en la conferencia política dice Rubalcaba, hemos vuelto. De un zombie, no hemos vuelto. Claro, yo no voy diciendo, ¿y a dónde te habías ido? ¿No? O sea, porque ¿dónde? Que Jesucristo por lo menos se fue 3 días, ¿no? Y luego regresó, pero tú. Entonces, fíjense ustedes, yo soy consciente de que la militancia y los votantes del Partido Socialista no se están encontrando. Por mucho que ahora vayan a construir todo un paripé y una lucha interna, y Rubalcaba que parece que se queda, y van a pelear entonces con Marina, y va a salir Marina, y otra vez nos van a hacer el truco del almendruco. A mí ya no. A mí ya no. Es decir, hasta que no vea realmente una voluntad de renovación de esa fuerza política, voy a pensar que forma parte de esa crisis del régimen del 78 que no me sirve. No he contestado ninguna pregunta. ¿Queda tiempo o me callo? No, pues miren, telegráfico a todo. Telegráfico a todo. En Podemos, no en Podemos, en este país necesitamos construir 2 grandes vías. Una es, necesitamos construir un Estado social y democrático de derecho decente. ¿Qué significa eso? Significa que sea un Estado social y democrático de derecho con capacidad fiscal, con capacidad de recaudación progresiva de la renta, con división de poderes, con jueces independientes, con transparencia, con revocatorio de mandatos, es decir, con una serie de elementos que están en la estructura Estado social y democrático de derecho, y que solamente lo que necesitamos es aplicarlo de una manera decente, como en otros países de nuestro entorno, como los países nórdicos, algunas cosas de Gran Bretaña, algunas cosas de Alemania, etc. Pero al mismo tiempo que construimos ese Estado social y democrático de derecho exquisito, tenemos que poner en marcha una pata experimental. Y esa pata experimental es la que tenemos que entregar, pero desde la perspectiva de que tenemos músculo. La pata experimental es la que construye democracia local, construye cooperativas, entrega a gente autogestión de lo que quieran autogestionar, construye organismos de la sociedad civil de control de los medios, de los bancos, etc. Las 2 patas. Si la pata experimental la construimos sin la pata del Estado social y democrático de derecho, creo que estamos condenados a la melancolía. Y esto no es una discusión teórica, porque la discusión teórica es interminable y podemos argumentarnos ad infinitum de quién tiene razón. Nuestra reflexión es práctica. La hemos vivido en América Latina, donde no hemos estado de vacaciones. Hemos estado construyendo gobiernos con los camaradas de allí, los compañeros de allí, los indígenas, los trabajadores, etc. ¿Y qué ocurre? Que ayer han hecho las 2 cosas. Necesitaban un Estado fuerte y luego a experimentar, claro. Y el 15M nos ha dicho experimentar. Si el 15M se fuera
a la primera pata sería un desastre. Ya nos pasó en España durante la transición, que todos los movimientos sociales se hicieron gobierno y de repente los movimientos sociales se quedaron vacíos. No podemos repetir ese error, pero tenemos que construir, ya digo, esas dos patas. Por tanto, claro que democracia participativa. La transición fue, como decía al tipo al que yo, de los que más he respetado, Vázquez Montalbán, una correlación de debilidades. Es decir, fuimos lo suficientemente fuertes para evitar que el franquismo continuara, obligamos al rey, que su primera elección fue Ares Navarro, a sustituirlo por Suárez. Pero ellos fueron lo suficientemente fuertes como para evitar que nosotros pusiéramos en marcha la ruptura. Ahora bien, cuidado, yo he escrito un libro entero al respecto, que tiene una allá afuera. Mi lucha no es tanto contra la transición, sino contra el relato de la transición. Hubo gente que lo dio todo durante la transición. Hubo gente que hizo cosas espectaculares. Y hubo sinvergüenzas y caraduras. Y hubo gente muy egoísta. Con la cual yo creo que la izquierda tiene que arreglar cuentas. Como por ejemplo Santiago Carrillo. Hay que arreglar cuentas. Pero cuidado. Lo más relevante de la transición es que el relato de la transición ha dejado oculto todo lo mejor y parece que solamente está el rey salvándonos la vida el 23F. Y ese relato de la transición es el que hay que reconstruir. Y por eso yo he titulado mi libro La transición contada a nuestros padres. Cuidado con América Latina. Cuidado con mirar las cosas desde la distancia, porque los hijos de los demás parece que siempre crecen más rápido que los de uno. Yo no tengo hijos, pero es una frase que he leído y me parece astuta. No soy soltero. Yo lo dejo caer por sí. Bueno, América Latina, fíjense ustedes, América Latina tardó 20-25 años en salir del agujero en el que le metieron las políticas neoliberales. En Venezuela tuvieron casi 20 años de neoliberalismo de ajuste como el que tenemos ahora nosotros 5 años, ellos 20. Luego el caracazo, es decir, que suben los precios del petróleo, suben los precios de todos los bienes básicos, suben los precios del transporte, el pueblo se echa a la calle a saltar tiendas y Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata, amigo de Felipe González, le hizo al ejército, dispara contra el pueblo, para poner orden. Mueren unas 3.000 personas y todavía tienen que pasar 10 años para que salga Chávez. Y cuando gana Chávez en el 98, vota el 50% de la gente, Es decir, que nadie piense que estos procesos es chascar los dedos y que de repente ocurren. Doler, saber, querer, poder y hacer. Y eso es una progresión, no es una reacción inmediata. Democracia, claro, del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Para mí no hay democracia si el resultado son las desigualdades. Y en nuestro país ahora mismo hay gente que puede vivir hasta 20 años más que otra persona si ha tenido trabajo, vivienda, buena alimentación y medicinas. Y eso rompe el contrato social de nuestro país. Si la esperanza de vida se nos quiebra de una manera tan radical, estamos rompiendo el contrato social de nuestro país. Izquierdas es una discusión que no queremos dar. ¿Sabes por qué? Porque de izquierdas era Pol Pot, Stalin, Allende, mi amigo Pablo Iglesias y Llamazares, y Cayamara, y Rubalcaba. O sea, la gallina, ¿no? Claro. Como dices, animal, y es el tiranosaurio, la gallina y el perro. Pues mire, no van a ser lo mismo, aunque los tres sean animales. La discusión sobre la izquierda creo que ahora mismo nos entretiene más de lo que nos aclara. Y le he dedicado 25 páginas al libro, al tema, en el libro del curso urgente. Y la violencia, mira, sin violencia somos más. Este es un país al cual le da más miedo un contenedor ardiendo que el que la policía mate a alguien con una bala de goma, salvo en determinados momentos. Es decir, yo te diría que de entrada la violencia siempre tiene que estar en un muy relegado plano, porque hace que seamos menos. Ahora bien, también creo que hay que decir que no nos vamos a dejar avasallar. Yo creo que eso ya estamos en ese momento. Hay que dejar claro, no nos vamos a dejar avasallar. Bueno, ¿qué hacer en el caso más concreto? Bueno, y la Unión Europea. La Unión Europea estaríamos locos si pensáramos que podemos volver al cordón sanitario. Antes era el cordón sanitario de Godoy, podemos decir el cordón sanitario de Rajoy. No. En el programa que hemos planteado de arranque, ¿no?
para que lo discuta la gente, hay un compromiso radical con Europa. Es que estaríamos locos, ¿no? Y una cosa que la vi también en Venezuela, Chávez entendió desde el primer momento que Venezuela no iba a tener la más mínima posibilidad si no le acompañaba en su aventura democratizadora Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador. Ellos solos estaban condenados a desaparecer. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, salir del euro no, pero discutir qué pasa con el euro, vamos, absolutamente evidente, ¿no? Salir del euro, vamos a debatirlo. Vamos a debatir qué pasa, si el euro nos ayuda o no nos ayuda. A mí no me gusta la gente que tiene posiciones demasiado claras, demasiado pronto. Y he discutido ya mucho con gente que me decía que lo tenía muy claro y no me han convencido, ¿no? Y por tanto lo que sí que tengo claro es que es verdad que hemos perdido prácticamente toda la soberanía al no tener una moneda propia. Y es verdad que al estar el euro sometido a los criterios de Maastricht y a la independencia del Banco Central, se ha convertido en un enemigo de los pueblos del sur. Eso es absolutamente evidente. ¿Es la solución salirnos? Si fuera la solución, yo no tendría ningún tipo de problema. Pero es que no veo que sea la solución. Y creo que tendríamos muchas dificultades para convencer al grueso de nuestro país. Pero lo que está claro es que tenemos que abrir la discusión. Estaría bueno. Claro que hay que abrir la discusión. Y salirnos de Europa, no, porque es que estamos en un mundo global. Es que está todo el mundo construyendo entidades supranacionales. Salirnos, no. Pero hacernos fuertes en los países del sur, sí. Es decir, intentar encontrar algo que contrarreste ese acuerdo entre Francia y Alemania ya les vale, ¿no? Entonces yo creo que va siendo hora de que los PIGS, ¿no? O los gypsy levantemos cabeza y encontremos que tengo más que ver con un portugués, con un italiano, con un griego, incluso a lo mejor con un marroquí que con un belga, ¿no? Y lo último, miren, el qué hacer. Desde ayer en la Universidad del Barrio presentamos, ¿no? Pues que era la Universidad del Barrio, y una señora dijo, ahí en Madrid, Alberto San Juan ha montado el teatro del barrio y nosotros nos hemos hecho cargo de una universidad que la hemos bajado a la calle, ¿no? Porque estamos haciendo cosas bonitas. O sea, qué bonito es bajar la universidad a la calle, ¿no? Es súper bonito. Bueno, pues lo estamos haciendo nosotros, los mismos loquitos que estamos en estas aventuras. Decía una señora que estaba muy deprimida porque en la primera manifestación contra el anteproyecto de ley del aborto decía, estamos aquí solamente úteros secos, ¿no? Una expresión muy dura, ¿no? Es decir, que planteaba que solamente las mujeres mayores que habían peleado por el derecho al aborto eran las que estaban allí protestando, ¿no? Y luego salió una chica más joven y dijo, en la primera es verdad, pero en las siguientes ya no. Es decir, que las mujeres jóvenes han tardado un poquito más en reaccionar. ¿Por qué? Porque las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Y las mujeres jóvenes han nacido con el derecho al aborto y de repente ocurre como con los brazos, que si los tienes no te das cuenta de que los tienes, ¿no? Y que cuando de repente te los quitan, tiene que haber un proceso de análisis para darte cuenta que te están quitando ese derecho. Pero está pasando. Yo una cosa que he visto en la universidad que me da mucho gusto es que es verdad que los chavales a veces llegan muy brutos. Muy brutos. Llegan muy poco leídos. Es verdad. Llegan, o sea, los libros que les mandamos son libros que leíamos nosotros por cultura general, ¿no? Por inquietudes. Y es verdad que ellos leen menos. Pero también es verdad que tienen otras muchas cosas. Y la capacidad de, esa es mi experiencia, la capacidad de aprendizaje y de generación de conciencia es espectacular. Pero tienes que contarla bien. Es decir, mi experiencia es que gente que viene neoliberal y zombie, en 4 meses se convierten en personitas muy decentes y sin ningún tipo de adoctrinamiento, es simplemente leyendo y discutiendo. Es decir, poniendo a las palabras como la posibilidad de definirnos y encontrarnos. ¿Qué hacer en ese sentido? Ya digo, yo creo que estamos en una fase de conciencia. Estamos en un momento donde hay que explicar muchas cosas. Tengo una lista, claro, sería un poco injusto decir que podemos continuar después con las sidriñas, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿y ahora qué? Yo estoy convencido, fíjense ustedes, por intentar resumirlo, yo creo que tenemos que ir pensando en un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente se corresponsabilice. Tenemos que cada uno de ustedes, cada una de ustedes y de ustedes y de ustedes, todos nosotros tenemos la obligación de saber qué tipo de relación queremos los diferentes pueblos que convivimos en el Reino de España. ¿Qué tipo de relación queremos con la Iglesia? ¿Qué tipo de relación queremos con Europa? ¿A qué edad queremos jubilarnos? O sea, hay una serie de elementos que no le corresponden a los técnicos. Rompamos con esa maldición, porque si los problemas son técnicos,
Se encargan los expertos de solventarlos, pero si los problemas son políticos, es el pueblo el que tiene que solventarlos, ¿no? Yo creo que en esta fase de desaprendizaje lo que estamos haciendo es demostrando que sus argumentos son mentira. Segundo elemento importante, lo comentamos hace un rato con las compañeras, con Estefanía, ¿cómo es? Aroa. No hace falta que sepamos todo lo que queramos, pero es muy importante que sepamos lo que no queremos. Y cada vez que uno de ustedes sepa lo que no quiere, y lo que no quiere, no lo quiere solamente para ustedes, sino que no lo quiere para el conjunto, es una tesela en la pared, y el conjunto de las teselas es lo que nos va a dar el mosaico, es el que nos va a dar el dibujo. No nos paralicemos porque no tenemos la gran alternativa cerrada, porque no puede haber una alternativa a 400 años de capitalismo y 200 años de democracia representativa, poquito a poquito, ¿no? Y el tercer elemento, ya digo, es que tenemos que, en ese saber lo que no queremos, tenemos que hacer esos dos elementos que les decía, de pararle los pies a los que quieren desmantelar los derechos de los que han luchado antes que nosotros, y tenemos también que ser capaces de ir construyendo la capacidad de pensarnos de manera diferente. Y por eso no tenemos prisa. Un proceso constituyente, insisto, nos va a ayudar a sentar las bases para reencontrarnos. Y una vez más, ustedes dirán, es que es muy complicado, es que Europa, es que no se puede, es que... Les diría una cosa que, con esto termino, que me parece que yo también la aprendí en América Latina. Hay un matrimonio que se acuestan por la noche y el marido empieza a dar vueltas en la cama y la mujer, ¿qué te pasa? Nada, nada, duerme, mujer. 2 de la mañana, ¿qué te pasa? Nada, nada, duerme. 4 de la mañana, ¿qué te pasa? No, de verdad, duérmete. 5 de la mañana, dice, oye, ¿oís qué te pasa? Coño, es que le debo 30.000 euros al vecino y no puedo pagárselos. La mujer se levanta, abre la ventana y dice, fulanito, los 30.000 euros que te debe mi marido no los tiene y no te los va a pagar. Cierra la ventana y el marido dice, ¿pero qué haces? Dice, ahora que no puede dormir ese. Bueno, pues fíjense ustedes una cosa que yo he aprendido en América Latina es que cuando realmente te atreves a plantar cara, el problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tienen ellos. Somos el 90%, somos más que el 10%. Si les plantamos cara, tenemos todas las de ganar. Y recuerden una cosa que creo que es muy importante, somos mayoría y somos alegría. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Ahora es cuando se te sube un mosquillo por las piernas, porque lo que voy a decir. Lo primero de todo, anunciar que el sábado hay un acto de Podemos en Avilés, de compañeros y compañeras de Avilés, porque están trabajando en el Círculo Podemos, están haciendo asambleas ya. En ese acto va a estar Juan Carlos y va a estar Íñigo Errejón, que es otro de los impulsores de la iniciativa de Podemos, y Tania Peñas, que es asturiana, es aquí, es de Avilés. Ese es el primer anuncio, que nos gustaría que la gente que estuviera interesada en asistir, pues bienvenida será. Otra cosa es, todavía si cabe más importante, nosotros tuvimos una asamblea el viernes pasado y estuvimos debatiendo tranquilamente sobre Podemos, porque somos gente demócrata, porque nos gusta construir colectivamente, porque sabemos que tenemos muchísimos problemas políticos en este concejo y en este país. Y como somos gente tranquila y dialogante, después de ver los pros y los contras de la iniciativa de Podemos, decidimos, todas y todos los que estábamos presentes, que nosotros nos sumamos a Podemos. Nos sumamos a Podemos. Nos sumamos a Podemos en Cudillero porque estamos hartas y hartos de que pisoteen nuestros derechos, de que nos insulten por defender la democracia y la libertad de expresión, de que nos denuncien
y de que denuncien a cualquiera que ejerce su derecho a la libertad de expresión. Yo solo apunté un nombre aquí antes, para que no se me olvidara, dar un saludo fraterno a Joan Cándano por todo lo que está haciendo. Y en definitiva, bueno, quiero que mis compañeras y mis compañeros de la plataforma, por favor, que se suban aquí con nosotros. Venga rápido ya, que les cierra. Todo el mundo que se presenta a revivir, todo el mundo que quiera hacer algo para cambiar las cosas en Cudillero y en este país, por favor, que se suban arriba. El viernes 21 de febrero vamos a hacer una asamblea, la primera asamblea de Podemos, el primer círculo Podemos, y lo vamos a hacer en el Centro Social de Oviñana. A partir de las 8:30 de la tarde nos vamos a juntar allí y vamos a empezar a construir Podemos en Cudillero. Es el primer paso, nos costará muchísimo trabajo, pero vamos a